Muy buenos días, queridísimos hermanos de la Iglesia Presbiteriana San Marcos en Copiapó. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan, los hermanos y hermanas de lejos, de cerca, los que están afuera de Chile, allá desde Brasil, algunos parientes y amigos nuestros que también nos acompañan de otros lugares. Muy buenos días. Que el Señor con su gracia nos bendiga en esta mañana, mañana de adoración al Señor, mañana de que nosotros vamos todos juntos a adorar al Señor. Quiero saludar a los hermanos, a los queridos hermanos de Tocopilla, nuestra iglesia en Tocopilla, a los hermanos de Iquique, de Antofagasta, de la primera y segunda de Copiapó, de Huasco, de La Serena. Que el Señor con su gracia nos bendiga a todos los hermanos del Presbiterio Norte. Muchísimas bendiciones. Ahora en su casa, ahí en el sillón, acalme su corazón. Aparte este momento para el Señor. Vamos juntos en adoración. Tome su Biblia, guarde ahí su Biblia, tenga su Biblia en la mano porque ya un ratito más vamos a leer palabra del Señor y usted puede acompañar ahí en su Biblia. Que el Señor, con su gracia, guarde su vida y la vida de su familia en este domingo. Amén. Porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno. Porque tu justicia eterna es, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, guíame. Porque tú eres bueno.
mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Que el Señor le bendiga, hermanos. Muy buen, pues, hermanos. Muy bien. Nosotros ya iniciamos nuestro culto de adoración al Señor. Nosotros ya hemos estado en la presencia del Señor, pero también en esta misma jornada de oración nosotros aprendimos a confesar nuestros pecados delante del Señor. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Ahí en donde está usted, incline su rostro y confesemos juntos nuestras debilidades al Señor. Oremos, hermanos, cada uno desde donde está confesando al Señor nuestras fallas. En el nombre de Jesús, dígale al Señor las cosas que usted hizo de alguna manera, ya sea voluntaria o involuntariamente, que desagradaron al Señor. Oremos. Señor, nosotros estamos en tu presencia juntos. En esta jornada de adoración, en este culto de adoración a ti, Señor, no queremos dejar pasar la oportunidad de reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestras imperfecciones y nuestra rebeldía delante tuyo. Aquellas cosas que hicimos que te desagradaron, Señor, lo que dejamos de hacer que también te desagradó, Señor. Aquellos pensamientos que no exaltaron y glorificaron a tu nombre, límpianos. En el nombre, por los méritos de Cristo Jesús, juntos confesamos, Señor, para que nuestra vida pueda estar en tu presencia como adoradores en espíritu y en verdad. Señor, en el nombre de Jesús, límpianos para tu gloria, para edificación de la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo y a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y les sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego.
todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria a mi Señor. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Que el Señor le bendiga, hermanos. Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 8. Vamos a leer los versículos 1 al 19 y 30 al 35. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscadas a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros, hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada, y se pusieron entre Betel y Jai, al occidente de Jai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad, y acamparon al norte de Jai, y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó como 5,000 hombres, y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad, y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir, frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad.
Y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera tras Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad, y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Continuamos en el versículo 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Que el Señor bendiga su palabra. Muy buenos días otra vez. Queremos darle gracias al Señor por la vida de nuestro querido hermano Frank Herrera, que leyó este texto de la palabra de Dios a nosotros, Josué capítulo 8, del versículo 1 al 18, luego del 30 al 35. Muchísimas gracias al Frank. Y también damos gracias al Señor por esta palabra inspirada. Que el Señor nos bendiga con esta palabra. Nuestra meditación de hoy tiene como título lo siguiente: transformando el fracaso en un camino para la victoria. Repito, transformando el fracaso en un camino para la victoria. ¿Qué cosas debemos hacer para lograr este hecho tan importante de transformar un fracaso en un camino para la victoria, para el éxito delante del Señor, y principalmente para aquellos que son llamados pueblo de Dios? Y es interesante que es común, muy común, encontrar personas que al primer fracaso de su vida desisten de la vida o se entregan al desánimo y pasan el restante de su vida lamentando sin tener el valor para comenzar de nuevo, comenzar otra vez tomando los devidos cuidados para no cometer los mismos errores. En esta narrativa de hoy, nosotros encontramos algunos consejos muy importantes para comprender los principios establecidos en la palabra de Dios que a su pueblo le sirve muy bien para obtener victorias en las más variadas áreas de la vida. Josué, el gran líder que reemplazó a Moisés, liderando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, tuvo grandes responsabilidades, pero después de obtener una tremenda victoria en la ciudad de Jericó, en donde Dios hizo milagros, poderosos milagros y señales, el mismo Señor peleando por aquel pueblo. Después de haber tenido esta tremenda victoria, después de obtener tremendo logro en la mano de Dios, en el capítulo 7, ellos tuvieron su primera derrota en la tierra de la victoria, como bien decíamos en la semana anterior. ¿Por qué? Porque Josué con el pueblo dejaron de observar algunos principios importantes y dejaron de consultar al Señor para saber
de qué forma y cómo, cuando Dios quisiera, Dios tenía planificado la victoria para su pueblo sobre los de Ai, la ciudad de Ai. Es importante que el resultado de esta acción de Josué fue un tremendo fracaso. ¿Por quê? Porque Josué, em nenhum momento, ele considerou o que Deus estava querendo fazer, como Deus queria ser, senão que Josué simplesmente considerou a orientação de los espías que foram a mirar a terra. E os espías orientaram, dijeron todo o que bem les parecia, e incluso orientaram a Josué, mire, a cidade é tão chica que não é necessário enviar todo o exército. E este excesso de confiança foi um grande problema para eles. E em la seguinte investida, em la seguinte batalha entre eles de novo, este excesso de confiança vuelve al lado de los de la ciudad de Ai. Si bien es cierto, Josué con su pueblo, con el pueblo de Israel, tuvieron exceso de confianza y eso los llevó a la derrota. Luego fueron los de Ai que tuvieron este exceso de confianza, esta soberbia y obviamente que los llevó al fracaso. Entonces muchas veces las personas hasta conocen las promesas de Dios, pero no logran obtener victoria porque dejan de obedecer al Señor. Dejan de consultar al Señor, dejan de aprovechar las bendiciones de Dios solo porque dejan de obedecer al Señor. Veamos algunos detalles de cómo ellos se prepararon para el desafío que le había hecho antes amargar una terrible vergüenza y derrota. Y luego de este fracaso, en el capítulo 8, nosotros vemos esta realidad, transformando aquel fracaso, aquella derrota, en un camino para la victoria. En primer lugar, el texto nos muestra que es posible comenzar de nuevo. Entonces, el primer punto de nuestra meditación en esta mañana es un nuevo comienzo. Josué capítulo 8, de los versículos 1 al 2. Tomando en cuenta que el pueblo de Israel ya había juzgado el pecado que les había contaminado en el caso de Acán, Dios ahora les podía hablar con misericordia y guiarlos a la conquista de la tierra prometida, tierra que el Señor ya les había prometido muy antes. Pero como tomaron los cuidados contrarios a lo que Dios quería, confiaron en sí mismos y dejaron de confiar en el Señor, esta tierra que era prometida por Deus não foi, esta vitória que era prometida por Deus não foi alcançada. E é muito interessante pensar nisto porque Deus estava prometendo desde muito tempo vitória a eles. E agora Deus podia actuar com misericórdia depois de haver corrigido o pecado e guiá-los a la conquista de la tierra prometida. E recordamos o que diz o Senhor en el Salmo 37, el versículo 23 e 24, que diz: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Josué, principalmente, con el pueblo de Israel, no se quedaron postrados, porque luego de la reprensión del Señor, se arrepintieron de sus acciones y decidieron seguir la orientación de Dios y obedecer a los principios que Dios establece. No importa. En realidad, no importa cuántos errores cometa un hijo de Dios. El peor de ellos es siempre no reconocer su pecado y mantener un corazón duro y no buscar al Señor confesando su pecado. Pues no debemos olvidar al otro texto bíblico en el mismo salmista que afirma el caer es del hombre, mas el levantar es de Dios, cuando el texto bíblico dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Y el mismo Señor Jesús también advirtió de que en el mundo existen problemas. Existen problemas. Por lo tanto, en este momento aquí de un nuevo comienzo, lo primero que acontece adentro de esta perspectiva del nuevo comienzo es una palabra de ánimo que viene desde el mismo Señor para Josué en el versículo 1. El fracaso generalmente es seguido por 2 reacciones en cada ser humano. Generalmente es seguido, repito, por 2 reacciones en cada ser humano. El desánimo por el pasado que está en la memoria y el miedo del futuro. Mirando hacia atrás, las personas recuerdan los errores
Y luego, mirando hacia adelante, hacia el futuro, la pregunta es muchas veces inevitable. ¿Habrá futuro para personas que se equivocan tan fácilmente? Entonces, este miedo del futuro y la vergüenza del pasado, del fracaso, muchas veces llevan personas a la depresión, al estrés, al desánimo, al abandono de sí mismo, en vez de buscar al Señor. Pueblo de Dios, hombres y mujeres creyentes en el Señor, cada vez que por alguna razón usted sufra algún fracaso, de alguna maneira se sienta desanimado, el camino más rápido es confiar en el Señor. ¿Por qué esta palabra de ánimo es interesante? Porque la respuesta adecuada para el desánimo y el miedo es primero oír, luego creer en la palabra de Dios. El versículo 1 es claro. Dios le está hablando a Josué, motivando a la confianza. La expresión no temas en la Biblia es mencionada por el Señor en las más variadas circunstancias y a un gran número de personas. Dios en su gracia siempre motiva a su pueblo a confiar en Él. Dios en su gracia siempre motiva a su pueblo, aquellos que confesan al Señor como Señor y dueño de sus vidas. El Señor siempre los motiva a confiar en Él. Y siempre cuando cumplimos y obedecemos a sus mandamientos, podremos disfrutar de las promesas y de las bendiciones de Dios. Segunda Crónica 16:9 nos lleva muy bien a esta realidad. E você tome sua Bíblia e leia 2 de Crônicas 16:9 depois, e você vai ver esta maravilhosa graça de Deus que alcança aqueles que têm um coração perfeito para com Ele. Pero si en este nuevo comienzo nosotros vemos esta palabra de ánimo del Señor a Josué y al pueblo, luego nosotros vemos que Dios da orientaciones claras, aún en el versículo 1 y 2. Dios siempre tiene un plan para su pueblo y la única forma de alcanzar victoria es confiar en el Señor, es confiar en Él y obedecer a sus instrucciones. En su primer confronto con la ciudad de Ai, Josué siguió la orientación de los espías y no la orientación de Dios y por esto fracasó. Él usó solo parte del ejército, pero Dios ahora en este nuevo comienzo, dando orientaciones, instrucciones claras, Dios ordena que se llevara todos los soldados. El versículo 1 dice toda la gente de guerra. Luego el Señor orienta también en relación a la estrategia, la mejor estrategia. Y luego Dios permite a los soldados tomar los despojos de la ciudad. Y aquí nosotros observamos un detalle interesante. Acán, por su prisa, trajo maldición a él y a su familia, trajo muerte a él mismo y su familia. Hubiera esperado un poquito más, porque en la victoria anterior, él tomó para sí lo que no debiera tomar, que fueron las riquezas de Jericó. Ahora aquí en este texto, Dios permite en el capítulo 8 que los soldados tomaron los despojos, las riquezas de la ciudad de Ai para sí. Hubiera esperado un poquito más Acán, hubiera disfrutado de las bendiciones de Dios sin problema y pudiera haber tomado lo que él quisiera. Pero Dios siempre da lo mejor a sus hijos que confían en Él y que esperan en Él. A aquellos que creen firmemente que el mejor consejo viene de Dios y en su palabra, generalmente, cuando nosotros nos apresuramos, no solamente perdemos la bendición, como también a veces impedimos a otros que reciban bendición de Dios. Fue el caso de Acán. Y puede ser el caso de muchas personas que por desobediencia al Señor no solo están perdiendo bendición, sino que están impidiendo a otros de recibirlas. Porque nosotros somos un pueblo delante del Señor, no somos personas aisladas. Y cuando este pueblo desobedece al Señor, hay problemas. Si adentro de este nuevo comienzo nosotros vimos esta palabra de ánimo del Señor, vimos la orientación del Señor, también encontramos una promesa del Señor en el mismo versículo 1. Dios le dijo a Josué claramente que la victoria ya estaba garantizada. El Señor dice, te he dado a esta ciudad. La victoria ya estaba asegurada. Ellos solo no la conquistaron anteriormente porque no tuvieron el cuidado de consultar al Señor.
não tiveram o cuidado de consultar ao Senhor, desde que seguiram as instruções de Deus, a vitória estava garantizada. Capítulo 6, versículo 2 nos lleva nesta direção. É necessário, sin embargo, tomar possessão de la promessa por meio de la fé. Hebreus 4:2 nos ensina esto. Tener fé não é tomar iniciativas próprias, esperando buenos resultados, confiando em si mesmo. Tener fé é confiar que solo lo que Deus ensina é lo correto. Tener fé é confiar que lo que Deus ensina e ordena é sempre o melhor caminho para o éxito. É sempre bueno recordar que a oração e a leitura diária da palavra de Deus são o melhor caminho para o éxito. Pois se não lo hacemos, é como salir a uma terrível batalha completamente desarmados. Efésios 6:17 nos ensina também esta realidade. O cristiano será vitorioso em sua vida quando ele permita que sua vida seja dirigida por la palavra de Deus por meio do Espírito Santo. Se esta é a forma como uma pessoa atua, não importa quão terrível haya sido seu fracasso, ele poderá sempre levantar-se e iniciar de novo com a graça de Deus. Absolutamente importante considerar estas realidades de um novo começo para um novo começo. Em segundo lugar, o texto, depois de falar-nos de um novo começo, o texto nos habla de usar também uma nova estratégia. Deus lhe estava ensinando a Josué com o povo utilizar e usar uma nova estratégia, de los versículos 3 ao versículo 13. Deus não solo é o que ajuda a seus filhos a iniciar todo de novo, acompanhando-los sempre, também possui o Senhor uma variedade infinita de estratégias a seu povo, sempre com o princípio de la obediência. Sempre com o princípio de la obediência. Deus também cambia os líderes para que o povo não corra o risco de confiar em carne e sangue em lugar de confiar solo no Senhor. Deus também cambia a metodologia, Deus cambia os métodos para que não vengamos a depender de nossas experiências personais em lugar de confiar solamente no Senhor e em suas promessas divinas. Literalmente se aplica o versículo de Provérbios 14:12 acá, nesta nova estratégia del pueblo. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Provérbios 14:12. Pois a estratégia que Deus entregou a Josué foi quase completamente oposta a la que ele havia utilizado em Jericó. E também, obviamente, diferente de la que Josué havia utilizado antes e foi derrotado. Em Jericó, todos os preparativos levaram uma semana à la luz del dia. Em Ai, todos os preparativos foram em uma noite. Em Jericó, todos estavam juntos. Em Ai, o exército foi dividido em 2 grupos. Em Jericó, todo foi sobrenatural, grandes milagros. Em Ai, todo o exército solo sigue a orientação. Pero são eles que derrotam a los de Ai, seguindo as orientações de Deus. Deus é infinitamente sábio e poderoso, e sua orientação, seja a mais ilógica possível desde a óptica humana, será sempre a melhor para levar seu povo ao êxito. Solo devem seguir ao Senhor. Solo devem seguir ao Senhor. Para cada desafio, Deus entrega uma orientação diferente, pero em todos estes desafios, o povo deve obedecer ao Senhor para ter vitória. Obedecer a Deus também exige esforço, pois naquela noite, aunque o plano era simples, naquela noite os soldados tiveram que caminhar quase 25 quilômetros para cumprir as exigências de Deus e chegar em Ai. A obra do Senhor requer estratégia, requer esforço e planificação, e os líderes que Deus estabelece devem orar buscando a vontade de Deus. Os líderes que Deus estabelece devem orar buscando a direção de Deus, evaluando as circunstâncias, sometendo-se sempre ao Senhor por meio de sua palavra, buscando a direção do Senhor. A obra do Senhor nunca se hará bem se o povo deixa de seguir as instruções do Senhor. Há muita gente querendo hacer a obra do Senhor a sua maneira. Nunca vai funcionar.
nunca vai transformar vidas. Les quero motivar a conhecer a palavra de Deus e a buscar em ela toda a orientação necessária para a plena confiança em Deus, em suas promessas e na boa vontade de Deus para seu povo. Esta é uma invitação que hago de mi coração para que você busque ao Senhor, busque na palavra de Deus a orientação necessária. E queridos hermanos, se é certo que nós hablamos de um novo começo, hablamos de uma nova estratégia, também o texto nos habla de que a vitória como resultado de la obediência é certa. La vitória como resultado de la obediência, de los versículos 14 al versículo 29, encontramos esta realidade. Al seguir as orientações de Deus, en aquel dia, a cidade de Ai foi derrotada. Al seguir a orientação de Deus en aquel dia, a cidade de Ai foi derrotada. Al amanecer de aquel dia, el rei de Ai, al despertar toda a cidade, vieron el ejército de Israel al frente de la ciudad, listos para el ataque. Tan confiados estavam por la victoria que haviam tenido anteriormente los de Ai, tan confiado estava que a presunção de eles, de sua autoconfiança, de sua soberbia, eles imediatamente, todo su efectivo militar salió em persecução a Israel, deixando a cidade desprotegida. La insensata acción de los moradores de Ai dejó a la ciudad sin protección. El exceso de confianza los llevó a la derrota. Hay muitas pessoas que siguen amargando derrotas em suas vidas por el exceso de confiança em si mesmos. Cristianos em todos os lugares vemos muitas vezes confiando demasiadamente em si mesmos, em suas capacidades e deixando de confiar no Senhor. E muitas vezes confiando em recursos, em coisas materiais e deixando de confiar em el Senhor. E às vezes estão amargando derrotas e fracassos um tras outro. Pero en esta victoria, como resultado de la obediencia, lo primero que nosotros también vemos es el enemigo o los enemigos serán siempre vencidos, serán siempre derrotados cuando se obedece al Señor. Versículo 18 al 20. En los versículos 18 al 20 nosotros encontramos, conscientes de que la batalla era del Señor, segundo 1 Samuel 17, 47, 2 Crônica 20, versículo 15, aún estando al frente de la ciudad, aún cuando Deus já lhe havia dicho a Josué que havia entregado a cidade em suas manos, aún quando todo o pueblo estava confiado en el Senhor, Deus lhes havia ordenado, uma vez mais, aqui Josué aguarda al Senhor. Todos estavam listos para a batalha, estavam al frente da cidade, como Deus havia mandado. Sin embargo, Josué solo tomou a iniciativa depois que falou com o Senhor. Solo tomou a iniciativa depois da orientação do Senhor. Deus lhe dijo a Josué: levanta a lança que tienes em la mano em direção à cidade. Uma ação comum a um soldado. Josué já sabia que isso devia ser, pero esperou o momento adequado, aquele momento que Deus lhe ia ordenar, aquele momento que Deus lhe ordenaria. Moisés já havia passado uma experiência semelhante com as mãos levantadas. Deus deu vitória ao povo de Israel por meio de Moisés com as mãos levantadas e agora também com Josué. Deus deu vitória ao povo. O inimigo foi vencido porque todas as orientações de Deus foram seguidas por seu povo, rigorosamente seguidas. Que interessante é que Deus, neste texto do Antigo Testamento, nos ensina princípios importantes para que, em las mais variadas áreas de nossa vida, podamos encontrar êxito, alegria, paz no coração, apesar e pese a las dificuldades que enfrentamos. Pero bien, dentro desta vitória como resultado da obediência, temos que a eliminação de los enemigos. O inimigo é eliminado nos versículos 23 ao 29. Tuviéramos tempo e íamos a tratar todos estes detalhes da eliminação de los enemigos. Sin embargo, lo que queremos aqui é destacar a capacidade deste pueblo de obedecer ao Senhor. Luego de minutos, o pueblo de Ai percebe que seu excesso de confiança lhes havia jogado em contra. E sua soberbia foi vencida.
No había ya nada que hacer, aun cuando, al parecer, segundo el texto, pidieron ayuda a los de la ciudad vecina, que era Betel. Ya no había nada que hacer, la derrota ya estaba en sus manos. El rey de Ai foi vencido, y en la salida de la ciudad, Josué levantó un otro montón de piedras. Recuerden que el último monumento de piedra había sido por la derrota por el pecado de Acán. Ahora este nuevo monumento era para que todo el pueblo de Dios recordara que la victoria había acontecido en consecuencia de la obediencia al Señor. Que la victoria había acontecido en consecuencia de la obediencia al Señor. Si aún adentro deste aspecto de la victoria como resultado de la obediencia, nosotros también tenemos no solamente la eliminación, de la derrota de los enemigos eliminados, pero también tenemos los despojos de guerra que los soldados tuvieron el derecho de tomar para sí. Considerando lo que dijimos en la otra semana, que las primicias de los despojos de guerra en Canaán ya habían sido entregadas al Señor, Dios mismo permitió que el ejército de Israel tomara para sí los despojos. Considerando también que en Jericó no hubo participación directa de los soldados, el mismo Señor derrotó a los de Jericó y los despojos eran para el Señor, porque era la primera victoria en la tierra prometida. Pero en Ai, los soldados participaron directamente de la batalla y recibieron la recompensa de pelear por el Señor y en el nombre del Señor y en obediencia al Señor. Siempre hay recompensa para aquellos que pelean las batallas de la vida en obediencia al Señor, por el Señor y para glorificar al Señor. Siempre el Señor dará la recompensa. Y es absolutamente interesante que si nosotros vimos en este texto, el primer aspecto del texto, ¿cuál era? Un nuevo comienzo. Repito, un nuevo comienzo. Y si nosotros miramos un nuevo comienzo, luego nosotros miramos una nueva estrategia, enseguida vimos la victoria como resultado de la obediencia. En último lugar, en este texto, consideramos un nuevo compromiso con Dios. Un nuevo compromiso con Dios. Josué capítulo 8, de versículos 30 al 35, está este nuevo compromiso. Después de estos acontecimientos todos que ya mencionamos, que escuchamos la lectura del texto, Josué lleva al pueblo de Israel a Siquem, alrededor de 50 kilómetros de Ai, entre el monte Ebal y el monte Gerizim, para cumplir una orientación de Moisés, que había sido dada mucho antes en Deuteronomio 27, del versículo 2 al 8. Josué interrumpió las actividades militares y todas las otras actividades que estaban teniendo para darle al pueblo la oportunidad de firmar un nuevo compromiso con Dios. Nuevo compromiso con Dios. Muchas veces es necesario detenerse un poco para renovar nuestra alianza y compromiso con Dios. A veces vamos actuando en la vida, en la carrera de la vida, con cosas de la vida, con quehaceres de la vida, y nuestro compromiso con Dios, nuestra alianza con Dios va siendo dejada a un lado. Hay muchas personas hoy que están absolutamente inmersas en sus problemas, en sus quehaceres, en sus cosas, en sus propios bienes materiales, y han olvidado la alianza con el Señor, y que nosotros como hijos de Dios, siervos del Señor, fuimos criados para la gloria de Dios, fuimos salvados para la gloria de Dios. Y muchas veces es necesario detenerse un poco, clamar al Señor y renovar esta alianza con Dios. Fue lo que hizo Josué acá con todo este pueblo entre el monte Ebal y Gerizim, para luego, después de renovar esta alianza, este compromiso con Dios, seguir adelante. Y en esta renovación de este nuevo compromiso, Josué levanta un altar al Señor. A veces nosotros estamos levantando altares delante de nosotros. Cosas se estão levantando delante de nós e muitas vezes estamos nestes altares, deixando o altar de Deus a um lado. Estamos adorando a pessoas, a coisas, a objetos
e deixamos ao Senhor muitas vezes a um lado. Josué levanta um altar ao Senhor. Agora, já não era simplesmente um montão de pedras que Josué estava levantando. Josué erguia um altar ao Senhor com pedras especialmente elegidas segundo a mesma orientação do Senhor por meio de Moisés. Considerando que aquela região tinha muito forte laço com a história de Israel, pois nesta mesma região Abraão havia edificado um altar ao Senhor em Gênesis 12, versículos 6 ao 7. O altar que construiu Josué lo hizo sobre el monte Ebal, el llamado monte de la maldición, pues solo un sacrificio de sangre puede salvar los pecadores de la maldición de la ley. Segundo Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 14. Foi lo mismo que hizo el Señor por nosotros, quitando de nosotros la maldición del pecado, cuando Él en la cruz derramó su sangre por nosotros. Es interesante que en la construcción del altar, Josué tuvo el cuidado de seguir las orientaciones de Éxodo capítulo 20, versículo 25, para eliminar todo pensamiento de que un pecador pueda salvarse por obras humanas. Los sacerdotes ofreceram holocaustos al Senhor, representando el compromiso total de Israel con Dios, según Levítico capítulo 1. El gran problema para muitos, aún hoy, es que no siempre las personas quieren asumir un compromiso pleno y total con el Señor. El compromiso de las personas muchas veces es parcializado, es quebrado, no es completo, y por esto la obediencia tampoco es plena, y por esto las victorias tampoco son absolutamente constantes en la vida de personas así. Todo lo que sucedió después fue manifestación de gratitud del pueblo, Levítico 3:7 y 11:34. En los sacrificios mencionados en el texto, Israel está reafirmando su compromiso de obediencia al Señor para vivir en comunión con Dios y unos con los otros. Esto significa que Josué está levantando un altar aquí al Señor. E este altar era a firma pública do novo compromisso. Era uma manifestação pública de que este povo estava tal qual hubieran dicho a Moisés, que estavam dispostos a obedecer em toda a lei de Deus. Agora lo estavam reafirmando. Aquele acto foi realizado em obediência a uma ordem de Moisés em Deuteronômio 27. Moisés havia dito que deveriam levantar este altar. E naquele tempo era comum a los reis celebrar seus grandes hechos militares em muros de pedras estucados, escrevendo em ellos sus logros. Pero el secreto de la victoria de Josué y de Israel no estaba en su líder Josué, ni en el ejército que ellos tenían, sino que en la obediencia a la ley de Dios. Incluso es posible observar que posteriormente, sempre que este pueblo se apartava de la obediencia al Señor, enfrentava grandes dificultades, enfrentavam grandes problemas. Es posible notar esto. Y sempre que Israel se estava alejando de la palabra de Dios, de la obediencia al Señor, entrava en dificultad. Los cristianos de hoy tienen la palabra de Dios escrita en su corazón por el Espíritu Santo. Romanos 8, del 1 al 4, 2 Corintios 3. E aqui hay um detalhe interessante, hermanos. Aquela lei escrita por Josué em aquele muro de pedra. Aquela lei escrita por Josué naquele muro, era capaz de orientar al pueblo de Deus de forma externa, pero não era capaz de transformar o coração de cada um de ellos. El apóstolo Pablo deja muy claro, escribiendo a los Gálatas, que aunque la ley puede convencer a los pecadores de sus pecados, ella no es capaz de convertirlos a Cristo, haciéndoles semejante a Cristo, transformando completamente sus vidas. Esta es una obra que solo el Espíritu Santo de Dios realiza, poniendo la ley de Dios escrita en el corazón del hombre. Colosenses 3, versículo 19 al 25. E queridos, estamos terminando. Que adentro de esta reconstrução, adentro deste aspecto de Josué, levar o povo a um novo compromisso,
Josué levanta un altar, la firma pública de este compromiso del pueblo, el recuerdo de la ley del Señor de los versículos 34 y 35 es el último aspecto de este texto que vamos a destacar. Luego de escribir la ley de Dios en el muro de piedra, Josué se puso con todo el pueblo reunido para leer la ley del Señor con los levitas y sacerdotes. Recordar lo que en ella estaba escrito para orientar permanentemente al pueblo de la alianza. Según la orientación de Moisés en Deuteronomio 27, cada tribu tenía su lugar determinado por el Señor entre el monte Ebal, maldición, y Gerizim, bendición. Interesante. El valle entre los dos montes fue ocupado por los sacerdotes y los levitas, y sin embargo, todo el pueblo estaba de frente para el arca de la alianza que representaba la presencia misma de Dios en medio de ellos. Como en aquel entonces, todo el pueblo de Dios miraba hacia el arca que representaba la presencia de Dios. Hoy, todos los cristianos deben mirar hacia Cristo, que con su gracia une todo el pueblo de Dios, y en medio de esta unidad del pueblo de Dios, Dios determina su bendición. El valle entre los dos montes fue ocupado por los sacerdotes y levitas con el arca en la mano, cercados por los ancianos y oficiales y jueces de Israel. Todo el pueblo estaba de frente para el arca, que representaba esta presencia de Dios. Y cuando Josué y los levitas leyeron la bendición del Señor, unió en una sola tribu las tribus del monte de Gerizim, y ellos respondieron a una voz fuertemente: amén, que en el hebreo significa así sea, Señor. Pero también cuando los sacerdotes, los levitas con Josué leyeron las maldiciones en Deuteronomio 27, 14 al 26, las tribus del monte Ebal respondieron a una voz también: amén, así sea. Y después de la lectura de cada maldición, el pueblo decía amén. Dios había dado por medio de Moisés toda la ley a su pueblo en el monte Sinaí. Y todo el pueblo en el monte Sinaí había prometido a Dios obediencia. Vemos, sin embargo, que así como hoy, el pueblo de Dios sigue muchas veces en desobediencia al Señor, aun cuando promete obedecer sus leyes. La tierra de la promesa era lugar de grandes bendiciones cuando el pueblo obedecía al Señor, pero era lugar de grandes tristezas cuando se apartaban de la ley de Dios. Moisés dijo claramente en Deuteronomio de los capítulos 11 al 16, Moisés dice claramente: he aquí, pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Es como si Moisés estuviera diciendo: ustedes eligen que van a querer en la vida de ustedes, bendición o maldición. Bendición si hacen lo que Dios dice y guardan la ley del Señor. Maldición, o sea, problemas, luchas, dificultades, si desobedecen la ley del Señor. Y es interesante que en los días de hoy, el pueblo de Dios se encuentra entre dos montes también. El monte Calvario, en donde Jesús murió por nuestros pecados, y el monte de los olivos, para donde Él volverá con poder y gran gloria, según Zacarías capítulo 14, versículo 4. Los profetas del Antiguo Testamento vieron el sufrimiento y la gloria del Mesías, pero no vieron el valle entre la era de que ellos se encontraban y la era presente de la iglesia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Los cristianos de hoy no viven ya bajo maldición de la ley. Los cristianos de hoy ya no viven bajo la maldición de la ley. Jesús nos rescató de esta maldición de la ley al ser colgado en el madero. Gálatas 3, del 10 al 14. En Cristo los fieles son benditos por la gracia de Dios. Toda suerte de bendiciones espirituales están sobre aquellos fieles del Señor. Efesios 1:3. Para ellos la vida consiste en las bendiciones del monte Gerizim y no en las maldiciones del monte Ebal, porque Cristo llevó sobre sí toda la maldición.
Sin embargo, el hecho de que los cristianos no están bajo la ley y sin bajo la gracia, no significa que podemos vivir la vida en acorde a nuestros propios designios y en nuestro propio corazón e ignorar la ley del Señor. No somos salvados para guardar la ley, ni santificados para observar los preceptos de la ley. Antes, el precepto de la ley se cumple en nosotros cuando andamos en acorde a la voluntad de Dios. Cristo es que nos da de su gracia y nosotros agradecemos al Señor. Y si andamos en el Espíritu Santo, experimentaremos el poder de Dios que transforma nuestra vida y transforma la vida de personas que están alrededor de nosotros. Damos gracias a Dios por Cristo Jesús. Somos agradecidos al Señor Jesús que llevó sobre sí en la cruz la maldición de la ley en lugar nuestro. Y nos ha dado todas las bendiciones celestiales en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Por fe, podemos tomar posesión de la herencia en Cristo y marchar hacia adelante de manera victoriosa para que Cristo sea glorificado en nosotros y para que la misión de la iglesia se cumpla. Si hemos tenido derrota, es hora ya de seguir la orientación del Señor en Cristo para obtener victoria. Que Dios con su palabra nos bendiga. Hermanos, voy a seguir adorando al Señor con el himno que dice, oh tu fidelidad. Nunca nos olvidemos, hermanos, que la fidelidad del Señor es para siempre. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas
amoroso, tierno, me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Grande, Señor, es tu fidelidad. Bien, hermanos, repito siempre esto cada domingo. Este es el momento nuestro de Iglesia San Marco, en donde juntos nosotros como iglesia oramos por nuestros familiares, por nuestros amigos y por personas que de una u otra manera nos van a escuchar. Son muchas necesidades, son muchas personas que tienen luchas y nosotros queremos clamar al Señor por ellas. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido ser bendición, pero nosotros queremos seguir siendo bendición y pedimos al Señor que nos use para esto. Oremos ahora. Ponga delante del Señor familiares, amigos, su propia vida delante de Dios ahora. Y vamos juntos en esta oración al Señor. Oremos. Incline su rostro y me acompañe en esta oración. Señor Jesús, tú sabes y conoces todas las cosas porque tú eres Dios omnisciente y omnipresente. Nada, Señor, está encubierto de tu soberanía, de tu gracia, de tu majestad y poder. Y, Señor, por ello es que en tu presencia en este día ya hemos confesado nuestros pecados. Señor, pero también ya hemos cantado alabanzas a ti y hemos leído tu palabra y hemos meditado en ella. Por esto, Señor, nosotros también queremos reconocer nuestra absoluta dependencia de ti, Señor. Sin tu amor y gracia, Señor, sin tu bondad no podemos seguir adelante. Y por eso te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, por los méritos de Cristo Jesús en la cruz, Señor, te pedimos que tú escuches la súplica del corazón de cada hermano que ahora, Señor, de manera silenciosa, ya sea, Señor, en alta voz, clama a ti por sí mismo, por amigos, por parientes. En el nombre, por los méritos de Cristo Jesús, te clamamos, Señor, que en aquellas familias en donde hay divisiones, luchas, problemas, dificultades, ya sea dentro de la iglesia o afuera de ella, Señor, que tu gracia soberana repouse sobre ellos, ministrando paz y restaurando las relaciones. Señor, en el nombre de Jesús, a los que tienen necesidad en nuestra iglesia, amigos y parientes nuestros también, que tú nos dé gracias, Señor, de no solo interceder por ellos, pero también, Señor, si es tu voluntad, que nos use para que estas personas reciban bendición. En el nombre de Jesús clamamos, Señor, también que aquellas personas que tienen necesidad de conseguir un trabajo, Señor, que todos con tu soberanía, Señor, les bendiga en el nombre, por los méritos de Cristo Jesús. Renueva, Señor, en nosotros la alegría de servirte y que la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios nuestro Padre y la consolación y comunión en el Espíritu Santo sea con vosotros, hermanos, hoy siempre. Amén y amén.
el Señor te bendiga y te guarde, y haga su rostro resplandecer, y que tenga sobre ti misericordia. Que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga, que te guarde, y haga su rostro resplandecer, y que tenga sobre ti misericordia. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén.